Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este programa de entrevistas que ahora comienza en Tele7. El viernes finalizaba en Bilbao el Congreso Internacional de Desastres Marítimos, con gran asistencia de público y con el plato fuerte el Titanic, a pesar de sus 100 años que se han cumplido del hundimiento. Con nosotros para hablar de este congreso y de todas las cuestiones relacionadas con la mar se encuentra el capitán Manuel Barturen. Él es el presidente, además, de la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante. Gabón, buenas noches, bienvenido. Un buen congreso, mucha asistencia, ¿un balance positivo? Pues desde nuestro punto de vista totalmente positivo. Hombre, es feo que lo digamos nosotros, ¿no? Que sois los organizadores. Pero bueno, al acabar el congreso no nos tiraron tomates ni mucho menos, sino que fue muy bonito, pues hubo felicitaciones y para ser la primera vez que organizábamos un congreso de este tipo, pues hombre, ha habido mucha asistencia y creo que el mérito no es nuestro además, el mérito es de los ponentes que ha habido, que hemos tenido la gran suerte de que se han ofrecido ponencias buenísimas y es una gente que ni soñábamos que vendrían, ni soñábamos. Algunos dices, wow, si viniera fulano, pues han venido y bueno, pues a la gente que ha venido a asistir al congreso como congresista ha sido muy interesante, muy interesante. Hay que reconocer también que lo del Titanic que es un gancho, ¿eh? Sí, bueno, además hoy en día, claro, la publicidad del Congreso se empezó a hacer hace un año ya directamente con el centenario del Titanic, ¿no? Que realmente, a ver, nosotros no ha sido un congreso sobre el Titanic, era un congreso técnico. Una de las ponencias sí ha sido, creo que la de apertura, sí, ¿no? Sí. Presentamos una ponencia sobre el Titanic porque es un gran desastre marítimo y es el desastre más mediático que ha habido en todos los tiempos. Pero realmente no era un congreso sobre el Titanic, era un congreso sobre seguridad marítima y sobre todo pues, intercambiar ideas para mejorar la seguridad y prevención, sobre todo prevención. Y bueno, pues el Titanic fue la ponencia inaugural, muy bonita, muy técnica, quizá para los que no estamos metidos en el mundo de la mar o de la seguridad marítima, pues quizá no hubiera sido una ponencia demasiado interesante, ¿no? Porque fue una ponencia más que nada a nivel de materiales, de rotura, porque se produjo la rotura de materiales, pues con mucha información sobre la composición de los materiales, tal. Pero bueno, para nosotros fue muy interesante, era un nuevo punto de vista, no nuevo, ya existía, pero bueno, la persona Reyero, la persona que lo presentó, pues hombre, nos hizo una explicación terrible. Convenció, terrible. ¿no? Aprendimos mucho. Sí, pero es que ya queda algo por decir, o sea, fue en 1912. Se han cumplido 100 años, ha habido infinidad de documentales, de películas, de informes. Hoy en día quizá tengamos un poco más de información que hace 15 años, porque al descubrir el pecio del barco se han extraído materiales y se ha podido volver a analizar, se pueden analizar perfectamente con los medios químicos que hay hoy en día, los medios de análisis que hay hoy en día, y se ha descubierto lo que ya se suponía o se sabía, ¿no? El exceso de fósforo y de azufre en la composición del acero, que las juntas, ¿no? Los remaches. Los remaches. Los remaches en el Titanic, bueno, eran de una calidad buena, aceptable. De hecho, su hermano, su gemelo, navegó 26 años más y no le pasó nunca nada. Pero en caso de colisión y a 2 grados de temperatura del agua, pues aquellos remaches que eran de acero y eran relativamente buenos, por su composición, pues se rompieron como se puede romper un vasito, se habían cristalizado. Entonces, el barco realmente, la vía de agua que tuvo, que provocó la inundación, fue más que nada por descosimiento, vamos a decir una palabra un poco así fea, descosimiento de las chapas, iban remachadas unas a otras, y los remaches fueron saltando y la presión del iceberg, no el impacto, sino la presión, él rozó contra el iceberg, la presión lo descosió completamente y bueno, le hizo una vía de agua de 70 metros o más. Fíjate que yo pensaba que había sido culpa del capitán. Hombre, eso es, diríamos, ocurre. ¿Por qué ocurre esa colisión con el iceberg? Pues sí hay una parte del capitán. Yo como capitán tengo que asumir, y me da mucha pena y mucha rabia, ¿no? que el capitán Smith pues, no hizo lo que tenía que hacer en todo momento. Él tenía información de que había icebergs en la zona, una información pues, bastante concreta, porque un barco le había pasado hacía muy poco un mensaje, un TSH, un telegrama, le había pasado comunicando la presencia de icebergs, pero el capitán, pues en lugar lo que marca la reglamentación, lo que te dice la lógica, quita velocidad, vas en un cacharro muy grande de 52.000 toneladas a 22 nudos o 22 nudos y medio, o sea, vas como un cohete. Lo lógico es quitar máquina.
moderar máquina e incluso cambiar el rumbo más al sur para evitar la zona de icebergs. Pero pues era el barco inaugural, era el viaje inaugural, era un buque muy mediático, estaba el armador a bordo, había muchas personalidades a bordo, muy famosas. Entonces el capitán, pues en lugar de moderar de motu propio, le preguntó al armador a ver si podía moderar. Le pidió permiso al armador, cosa que un capitán nunca debe hacer. El armador es el armador y el capitán pues es el capitán en el barco. Y la responsabilidad de las vidas y del buque es de él. Pidió permiso al armador, obviamente le dijo que que no moderes porque queremos hacer un tiempo bueno, o sea, un recorrido corto, tal, y si moderamos va a quedar muy feo a la llegada a Nueva York, aparte nos están esperando en Nueva York, tal. Y no moderó, y bueno, pues el tiempo de maniobra que tuvo desde que avistaron el iceberg hasta la colisión, que no fue colisión, realmente fue casi un roce, fue muy pequeño, unos 37, 40 segundos. Un barco de esas características en ese tiempo es imposible que maniobre un iceberg a 22 nudos. Bueno, y hoy en día, pues igual tampoco, ¿no? Hoy en día tienes radares, que es nuestra... Ha evolucionado mucho. Y aún así siguen produciéndose desastres marítimos. Sí, de esa envergadura, ¿eh? Sigue hablamos colisiones. Hay colisiones, hay de todo, pero bueno, se supone que muchas menos. Hoy en día hay muchos más barcos que antiguamente, muchísimos más, navegando con velocidades muy altas, y los casos que oímos son muy sonados siempre porque son muy mediáticos. O sea, un barco cuando se pega un castañazo, bueno, pues realmente existe la contaminación, si hay pérdida de vidas, pues más gordo todavía, pero son muy pocos los casos para la cantidad que se está navegando hoy en día. Hoy en día solamente en ferries, entre zonas cercanas, véase las islas Baleares con la península, Sicilia o sí, el Costa Concordia, vamos. No es un ferry, es realmente un barco de pasaje, más que pasaje ¿cómo le llaman estos? Crucero. Un crucero, sí, de estos de vacaciones. De esos hay muchísimos. Bueno, ahí también tuvo la culpa el capitán, ¿no? Siempre tiene la culpa el capitán. Siempre tiene la culpa el capitán porque nos la adjudican. Claro. Hay veces que tiene la culpa el capitán, obviamente. O sea, hay capitanes, pues que tienen capitanes, o cualquiera puede tener un fallo. Un fallo, o a veces ya no es un fallo, sino que a veces cae ya en impericia, o no sé, hay muchas formas de llamarle. Pero bueno, pues hay veces que no es culpa directa del capitán. Yo, por ejemplo, hay casos, y me ha tocado vivir alguno, tomando combustible en un puerto extranjero, pues por una rotura de una manguera, hay un derrame y se produce una pequeña contaminación en la mar. Automáticamente es imputado el capitán, pero con una imputación muy seria por contaminación. Entonces el capitán realmente en ese momento estaba en su despacho leyendo el periódico. Estabas atracado en puerto y bueno, pero la imputación es para el capitán. Sí. Entonces sí es cierto que al capitán se le imputa e incluso se le criminaliza. O sea, hoy en día una de las ponencias, por ejemplo, o varias ponencias que ha habido, trataban sobre la criminalización de los capitanes. O sea, lo que en otras profesiones pues sería una falta con una sanción pecuniaria. En el tema de la mar, pues rápidamente y por el arte de magia se ha convertido en un delito. Con cárcel. Que directamente te llevan a la cárcel. Luego ya veremos si sales o no sales, pero directamente vas a la cárcel. Hay un caso feísimo. Un accidente que ocurrió en España fue en el año 75 más o menos, el Urquiola. El Urquiola, el petrolero, ¿no? Ese barco, por un error de la comandancia, hay que decirlo, el barco entró, tocó sobre unas agujas que no estaban marcadas en la carta, comunicó a la comandancia, que en aquella época era la que llevaba el tema de tráfico marítimo, le comunicó que, oye, que he tocado y que aquí pasa algo, tengo alguna avería, porque el barco tengo algún tanque reventado. La orden fue, da media vuelta en el canal de entrada a Coruña, da media vuelta y sal por donde has entrado. Obviamente había tocado unos tanques de lastre, el agua había entrado y había cambiado un poquitín el calado, se había metido un poquito más el barco y además había bajado la marea. Sí. Salió y reventó el barco entero. Ese capitán, que no tenía ninguna culpa, porque el hombre entró por una zona donde estaba sin marcar las agujas, no estaban reflejadas, y colisionó de entrada y colisionó de salida, tocó fondo por instrucciones de la comandancia, ese capitán desgraciadamente falleció. Es el único que falleció en aquel accidente. Este capitán fue sometido a un consejo de guerra después de muerto. Hombre, no tiene mucho sentido, la verdad. No tiene sentido, no, pero ya para empezar se sometió a un consejo de guerra que en aquel momento nos afectaba la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante, que
que era una copia de la Marina Militar. Sí. Pero a este hombre, después de muerto, se le hincó un expediente y se le hizo un consejo de guerra. Y fue indultado cuando entró el rey Juan Carlos, que dio un indulto general prácticamente, un indulto bastante grande, y este hombre fue indultado después de muerto. Y todavía, me imagino que la legislación habrá cambiado a mejor, ¿no? Ha cambiado efectos de... Nosotros por ya no vamos juzgados por la Marina Militar. O sea, nosotros ya somos civiles como hemos sido toda la vida, civiles, o sea, nunca hemos sido militares. Parte de la base de eso, no hemos sido militares nunca, aunque la gente a veces piensa lo contrario y tal, ¿no? Somos civiles a todos los efectos. Pero estábamos, diríamos, controlados por la justicia militar. Hoy en día no, hoy en día eso ha desaparecido. Lo que sí es cierto que hay una cierta tendencia a criminalizar, o sea, lo que antes eran, lo que he dicho antes, lo que antes eran pues faltas, delitos, no sé llamarle delito, que normalmente era una sanción económica, tanto para ti como capitán o para la empresa. Hoy en día directamente te ponen las esposas y te sacan del barco, y luego ya veremos lo que pasa. Pero la foto te la han sacado ya. Sí, sí, por eso. Es que la culpa siempre la tiene el capitán y debe ser el último en abandonar el barco. La primera parece que se cumple a efectos de tierra. Sí. La segunda no lo sé. El capitán, a ver, eso de que el capitán tiene que abandonar el barco el último no está escrito, pero sí está escrito que el capitán debe coordinar el abandono del buque hasta la última persona a bordo. Con lo cual, aunque el dicho ese famoso, el capitán es el último que abandona el barco, no sea una cosa que la puedas leer en ninguna... O sea, eso no se aprende en la universidad, ¿no? Sí, bueno, sí. Tú sabes, cuando sales, tú has estudiado o sea, la legislación y todo eso, y sabes que tú tienes que controlar y dirigir el abandono del buque hasta que la última persona esté a salvo. Con lo cual, si yo lo controlo desde un bote, no sé si la última persona está a salvo o está caída, encubierta y no se puede mover. Entonces, bueno, pues sí, es cierto que el capitán debe abandonar el barco el último. Y me vas a preguntar luego ya por Esquetino, y entonces, bueno, pues ya como no sabemos qué es lo que ha pasado, porque está sub iudice y es secreto sumarial, pues no sabemos nada. Bueno, vale, pues... nada. Pero yo he mirado algunos de los desastres marítimos o siniestros, empezando por la Galerna de 1912, que eso fue lógicamente por causas naturales, afectó aquí a la costa vasca. Euskadi, sí. Y en aquella ocasión pues eran arranchales, ¿no? No hablamos de marina mercante, o sea, ni de grandes transatlánticos, ni buques contenedores. Pero realmente el Congreso, por ejemplo, era grandes desastres marítimos. No se ceñía solamente a los desastres de la marina mercante o barcos de pasaje. Metimos una ponencia preciosa sobre la Galerna de 1912, que por cierto la dio un amigo mío, compañero, también un capitán, historiador, investigador, bueno, es un monstruo, y además de monstruo es bermeano, lo cual ya es bastante más. Entonces Juan Pérez, el capitán este, dio una ponencia, digamos, una ponencia impresionante sobre la Galerna del 12, vivida, como muy cercana a él, ¿no? Él viene de familia también de Arranchales y muy cercana a él. Entonces, bueno, pues fue muy bonito aquello, muy bonito, sobre todo el sentimiento que se vio en la sala, que había gente que a la salida decía, oye, se me han puesto los pelos de punta. Sí, sí, seguramente. Dio aparte una explicación bastante técnica, o sea, el hombre sabe técnicamente de las embarcaciones de aquella época, sabe muchísimo. La explicación que dio fue técnica, pero al final, bueno, pues metió su puntito de corazón, del corazoncito, y es muy impresionante que en un puerto se mueran 100 y pico personas de golpe, a la vista, casi no a la vista, pero cerca de la costa, claro. y las viudas esperando. Pero es que estamos hablando de que fue también en 1912, sí. El mismo año del Titanic. No había comunicaciones. Eso. Y Geldo... La gente tenía que salir a trabajar y su forma de trabajar era con sus barcas. Nada más salieron a trabajar en verano. En verano, las galernas generalmente son en verano, con tiempo cálido. Entonces salieron a trabajar, y sí es cierto que Geldo, los barcos llevaban ya fuera 1 o 2 días. Estaban a 40, 50 millas de la costa. Y Geldo mandó un aviso de Galerna. Pero los barcos no llevaban ni telegrafía, ni radio, ni nada de nada. Entonces ningún barco pudo enterarse. Es que ahora es muy fácil navegar, ¿eh? ¿O no? Es más seguro. Más seguro. Fácil, hombre, también radar, sonda, plotter sí, más seguro. Fácil, no, yo creo, no sé, no creo que no. Te voy a decir por qué. Antiguamente tú llegabas a un puerto
y las operaciones de carga y descarga duraban 7 días, 10 días, 12 días. Hoy en día, un containero con 1.500 containers, pues en un día llega a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde o 10 de la noche se va a navegar de nuevo. Toda máquina al siguiente puerto. Entonces digamos que la vida es mucho más rápida en la mar, con muchas más tensiones, porque claro, el puerto, realmente el marino en la mar, si todo va normal, vive bastante tranquilo. Tiene sus trabajos, sus 8 horas de guardia, sus papeleos, las labores de mantenimiento del buque, pero digamos que no hay nadie ajeno, prácticamente nadie ajeno al buque que, bueno, pues que te esté molestando. Pero en puerto es todo lo contrario. En puerto, un barco cuando llega a puerto, los que hoy en día, yo por hoy en día trabajo en el puerto, pues según llega el barco en el puerto ya le estamos molestando. Molestando que es, vamos, pidiéndole desde documentación a planos de carga, dándole planos de carga, empezando a cargarle. Entonces, todo esto trae un estrés al marino que llega de navegar, igual viene con temporal. Se ha pasado 3 o 4 días pegando saltos por ahí como un tonto, ¿no? Y llega a puerto, y llega a puerto lo que ve son unas grúas, unos señores con uniforme, un tal, que todo el mundo sube a bordo y todo me dice el capitán, y el capitán le llueven por aquí, por allá, le llueven 1000 historias. Entonces yo creo que, bueno, eso, en ese sentido estamos peor. Ya, igual incluso entran en la búsqueda de polizones, ¿no? ¿O eso Sí. ya más novelado? No, hay. Sí. Cantidad. Yo ahora mismo en este momento no lo sé, supongo que igual. Estuve 9 años navegando por África. Se me han metido polizones para llenar Salmamés. Dique, también es cierto que hemos salido del puerto casi siempre sin ellos, porque levantábamos la escala ya para salir, anunciábamos la salida, levantábamos la escala y se ponía toda la tripulación, capitán incluido, a buscar polizones por todo el barco antes de largar amarras, porque si sales con ellos a bordo, luego no los quiere nadie, son como una mercancía con defecto, que nadie te la acepta luego. No lo quiere nadie, ni tu país de bandera. O sea, tú sales de África, llegas en el caso de nosotros, llevamos bandera española, llegas a España y llegas con 5 polizones. Sí, te ponen 2 guardias de seguridad en el barco para que no se escapen, Sí. un montón de papeleo, tal, pero sales a la mar con ellos. ¿Y qué hago yo con estos? Repatriarlos y al siguiente ¿Pero quién los viaje, repatria? ¿no? Ya. Si tú igual, si eres un viaje en línea regular, vale, pues vas a hacer tu viaje redondo, 1 mes, 2 meses, vuelves al país aquel, y si hay suerte que son de aquel país, porque a veces son de países del interior de África, no llevan pasaporte. Tú vas a soltarlos allí, en Abiyán, por ejemplo, Costa Marfil, y tienes autoridades, no, estos no son de aquí. Y claro, tú no tienes ni idea del idioma que hablan, ni idea, no sé si es cierto que son de allí, o son de Mali, o son de otro país del interior. O si tiene 18 años o menos. ¿Y qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos? Yo tengo un compañero que se le metieron de una sola atacada 18 polizones y salió a la mar con ellos. A bordo de tripulación eran 17. Había un polizón más que tripulantes. ¿Quién controla a esos? Además, algunos de ellos, nada de pequeñitos, o sea, hermosos, cuadrados. ¿Quién controla eso? Es un problema que bueno, lo hemos tratado mucho, y es un problema que yo creo que todavía no está totalmente resuelto. Eso no ha sido objeto de ponencia, ¿eh? No, Eso lo guardamos para otra vez. Sí, es que eso Cuando no tengamos más ideas, haremos la de polizonaje y como está bastante hablada y eso, pues ya lo dejamos para más adelante. ¿Y los capitanes qué tienen más miedo, a los piratas o a los iceberg? A los piratas hoy en día. Hoy en día, Mucho ¿no? más, muchísimo más, sí. La zona, sobre todo la parte del Índico, la costa africana del Índico, es una zona muy peligrosa, muy peligrosa. Por ahí hemos navegado años y años tranquilamente, muy tranquilos. Además es una línea cómoda, bonita, ibas a Kenia, Tanzania, fantástico, buena mar, bueno, había veces que había un poco de mar, pero bueno, bien, cómoda. Yo he pasado Chisimayo, Quisimayo y estos puertos que salen en la tele hoy en día todos los días, que son la base de los piratas. Nos pasábamos, depende cómo estuviera la mar y las corrientes, pasábamos rozando a 3 millas, 4 millas, pasabas, con los prismáticos veías las chocitas y todo aquello. Ahora aquello es, vamos, hacer eso que hacíamos antiguamente sería un suicidio. Vamos, te van a coger sí o sí. Pero parece mentira, lo que decimos los de tierra es que con esas lanchas rápidas sí, pero pequeñas que utilizan los piratas sean capaces ¿De parar el barco? de abordar, sí. No, pero si no lo paran con la lancha. Cogen el lanzagranadas, te pegan una granada y la segunda al puente si no paras, o a la máquina, y matan a toda la gente que está en la máquina. Sí. No lo paran con la lancha, lo paran a tortazo limpio.
Afortunadamente no has vivido cuestiones de esas, ¿no? No, afortunadamente no. Bueno, pues nos centramos en el tema de los desastres. El más conocido por todos, quizás reciente en el tiempo, es el del Prestige. Sí. Lo tenemos olvidado. El capitán sí que fue a la cárcel, creo que luego tuvo que Esposado, salir. juzgado y sigue condenado. Y sigue condenado, ¿con razón o sin razón? Sin razón. Para nosotros como capitanes, sin razón. Totalmente sin razón. Fue echar balones fuera, decir aquí... Sí, sí. Había que buscar un chivo expiatorio y apareció el capitán. El capitán, para nosotros, es el único que en aquel momento dijo algo lógico. El barco no hay que separarlo de la costa, hay que meterlo dentro de la costa. Hay un efecto, el efecto ventilador, que es cuando tú pones una pintura y la proyectas con un ventilador sobre la pared, sí. Cuanto más lo alejas, más espacio abarca la mancha. Pues esto fue lo que pasó. Pero esto es normal, o sea, esto ocurre siempre con las autoridades. Cada vez que hay un problema, quítalo de mi vista, no quiero ni verlo. O sea, aléjalo de mí. Lo cual fue un gran error. Fue un gran error. El capitán lo dijo, se negó a abandonar el barco. Él era el capitán del barco y dijo que él no, que él se quería quedar porque quería tomar un remolque y que le metieran en costa. Bueno, pues no se hizo, se sacó el barco hacia afuera y además se sacó a un rumbo obligado por la administración. O sea, dijeron, rumbo 320, todo lo que dé el remolcador para afuera. Aquel rumbo era el donde más incidían las olas contra el barco, que ya tenía una rotura. Aquel rumbo, aquella mar que había y aquellos tirones de los remolcadores partieron el barco. Sí, ya hicieron temer lo peor y las consecuencias medioambientales, que esto ha estado latente, lógicamente, en el Congreso. Y sigue. Bueno, y sigue, las pruebas medioambientales, algunas siguen, porque la pesca no se ha recuperado del todo. La pesca no se ha recuperado. Y lo malo es que puede volver a ocurrir ahí, ¿no? Sí, si no tomamos las medidas oportunas y dejamos pensar y hacer a los que realmente saben y no basarnos en decisiones políticas, porque esto es un tema, al final, que tiene que haber profesionales manejando este tipo de problemas. Entonces, si al final los políticos, unos desde una autonomía, el alcalde de un pueblo, ha habido, en algún caso, el alcalde de una ciudad con puerto ha prohibido que entre ese barco con averías. Es impensable. En Inglaterra hay una persona nombrada por el gobierno, pero vamos, que es independiente, que tiene toda la capacidad del mundo para tomar cualquier tipo de decisión en cualquier desastre marítimo. Él solo. No tiene presiones ajenas ni de gobierno, ni de administraciones portuarias, de nadie. Él decide. Es una persona que obviamente se ha buscado una persona con una cualificación muy importante y él decide. Eso es lo ideal. Que haya una persona o un grupo de técnicos que decidan qué hacer en caso de grandes desastres marítimos. No que pase porque fulanito opina tal, pero el otro menganito que tiene otro tipo de... Sí, pero todos coincidían. Llévatelo, que no lo queremos aquí. Nadie lo quiso. Todo el mundo lo apartó. Si no se podía haber evitado que al menos se rompiera. Por lo menos, y aunque hubiera roto, si ese barco se mete... Yo entiendo que, a ver, desde el punto de vista de una ría gallega, por ejemplo, no hay puestos de salvamento, de seguridad de salvamento en España. Pero una ría gallega es un puerto perfecto de salvamento para meter para un desastre. Tú ves ese barco en la ría, cercas la ría, que es posible, no cuesta mucho, cierras la bocana de la ría, y si hay un desastre, ya puedes dentro sin mala mar, ese barco sin mala mar no se hubiera partido, casi seguro. Si hay un desastre dentro de la ría, es cierto, has hundido a la gente que vive de esa ría, pero de una ría, no de todas las rías. No has extendido el problema. No has mandado el problema hasta Iparralde, que llegó. O sea, entonces está claro que la solución no era tenerlo fuera, era encerrarlo. Y el capitán Manu Barturen trabaja en el puerto de Bilbao. Si esto del Prestige hubiera sido aquí a la altura del Abra, ¿cómo hubiera actuado? Meterlo dentro, zumbando. Y meterlo en una dársena del puerto, y cerrar la dársena, sellar la dársena. Sí es cierto que vas a condenar una dársena a una polución importante, pero una dársena. Toda la ría de Bilbao. No, con el famoso chapapote. En el puerto, pero en el puerto hay dársenas que se pueden cerrar, por lo menos teóricamente bien. La de Ciervena igual. No, hablo de dársenas de hormigón. Dentro del puerto, de hormigón. Un muelle, 3 muelles. Cierras ahí el barco, cierras corcheras y puedes hacer el trasiego del combustible que lleva, o sea, de la carga que lleva. ¿Que hay mala suerte?
el derrame va a ser mucho menor que proyectarlo a toda la costa de Galicia, a toda la costa norte del Estado español, Francia, es mucho menor. O sea, alguien tiene que soportar ese tipo de daños. Las indemnizaciones que se han pagado por los daños del Prestige, y se seguirán pagando, supongo, ¿no?, son 100 veces mayores que lo que hubiera ocurrido si se mete en una ría gallega o en cualquier zona con capacidad de ser cerrada, ¿no? Tienes que indemnizar a todos los que has dañado. Está bien, pero es mucho menos, muchísimo menos. Ya, hay gente que ha salido bien. A uno le ha salido bien, sí. Sí, sí. En estos casos siempre hay alguien siempre hay quien pesca a río revuelto. Ganancia de pescadores. Sí. Hemos hablado del Urquiola, del Prestige, del Titanic. ¿Qué otros desastres marítimos se ha hablado ahí en el seno de este congreso? Pues se ha hablado de la colisión del Andrea Doria con el Stockholm. O sea, ese fue mercante también, ¿no? Sí, 2 barcos de pasaje. Sí, una colisión. Lo hemos titulado la colisión del siglo, el abordaje del siglo. Ese fue en 1951. 50 y pico, 51. Sí, bueno, pues es un error de navegación, que en aquella época por la reglamentación no estaba clara en esa situación. Eran barcos que se iban prácticamente prueba con prueba. Uno optó por caer a babor, el otro cayó para el otro lado, se liaron, al final se puso Yo no me aparto, te apartas tú. No fue chulería, fue me pongo nervioso, no te pongo nervioso. Uno intentó arreglarlo, lo desarregló y se dieron un castañazo. Bien, eso pasa en las carreteras todos los días. Sí, sí, puede pasar, pero eran barcos de pasaje, entonces la cosa fue más sonada. El barco de ellos era uno de los mejores barcos del mundo que había en aquel momento, el Andrea Doria, y fue muy sonada la historia. Hubo un capitán, el del Stockholm, que estuvo condenado mediáticamente durante muchísimos años, hasta que se ha podido ver que al final no, que el hombre no tuvo ninguna culpa, que él lo hizo bien, pero en la otra empresa era una empresa muy potente, empresa italiana con unos barcos terribles, y este hombre, pues por una serie de malas declaraciones, de tal, le cayó un paquete que no era de él. Pero bueno, el hombre murió, dicen que murió muy triste, preguntando si habían embarcado todos los botes. Y sin embargo se recuerda más, fue un choque, pero se recuerda más al Andrea Doria. Sí, claro. El Stockholm era un barco más pequeño, sigue navegando, mira de qué año es, sigue navegando. Era un barco hecho con un acero terrible, preparado para los hielos, y en la colisión se llevó la mejor parte porque, bueno, pues porque aparte que él fue el que embistió, la prueba la tenía reforzada, pues como un barco de estos acorazados de guerra. Sí. Y claro, le hizo un boquete a la Andrea Doria que lo echó abajo. Pero esto ha sido todo lejos de nuestras costas. En nuestras costas tampoco hemos tenido, no sé, grandes desastres que recordar. Aquí en la costa nuestra, no. No, Y ha habido desastres, ha habido bastantes fallecimientos, pero no ha habido, diríamos, el barco ese mediático, que todos nos acordamos, mediático. Tenemos la Galerna del 12, que no es un barco, pero para nosotros es muy importante, ¿no? Por qué ocurrió y las medidas que se pusieron luego a continuación para que no volviera a ocurrir. Volvió a ocurrir unos años más tarde, que si no me acuerdo más, es en el 60, 61, por ahí, hay otra Galerna, y mueren también 80 y tantas personas. Pero, como dijo Juan Apárez, el ponente de esa historia, los 80 y pico que mueren no son ninguno de la costa vasca. Todos son santanderinos y asturianos. La Galerna fue general. Muere un vasco, pero que estaba enrolado en un barco con matrícula de Santander, y no muere ninguno de aquí de la costa vasca. Parece ser, según explicó el que lo ha estudiado, que las medidas que se tomaron a raíz de la Galerna del 12, y aparte la pujanza económica que había aquí con el tema de la pesca, hacía que los barcos que había aquí fueran muy modernos. Cuando se hacían más antiguos, más viejos, se vendían a Asturias, a Cantabria, a Galicia. Entonces pilló la Galerna con barcos buenos, bien armados, potentes, y eso les libró y no hubo ni un solo muerto de los arranchales de aquí nuestros. Bueno, pues nos alegramos de eso. ¿Ha leído el libro de Juan Zamora? Estoy en ello. Estoy en ello. Lo digo porque entre los capitanes hay un corporativismo y, sí. Y eso de capitanes... Más que nada simpatía. Sí. Juan Zamora es aparte de una persona docta totalmente, es una persona muy agradable y se hace querer.
y yo tuve el honor de que me regalara el libro dedicado y lo estoy leyendo y bueno, pues llevo casi la mitad del libro. Petrolero de fortuna o algo así, ¿no? Pero es No lo novelado. No lo voy a contar. Bueno, más o menos... No, si no Juan igual me pasa por la quilla. Sí, pero lo que se cuenta en ese libro, pues más o menos que es la historia de un petrolero, de un capitán y de la tripulación, y, joder, ¿cómo explicarlo para...? Que desaparece. Que desaparece. Desaparece. Bien. Pero no desaparece como tal. Estoy en la vida y además no lo voy a contar, pero vamos, desaparece y bueno, pues hay varias en África. Posibilidades, sí, hay varias posibilidades. Ha habido casos, y yo digo que no es el caso porque no lo he acabado de leer y no puedo decir esto cómo es una acaba. novela, vamos a decir que esto es una novela, pero ha habido casos de petroleros. Ha habido casos de barcos que se han hecho desaparecer, es decir, han entrado en un puerto X, pues un país de estos en el cual la legislación, bueno, o casi no hay país, o la legislación del país es muy blanda, se han metido, se han vaciado. Hace poco hemos tenido un caso de unos piratas que han robado 8.000 toneladas de combustible, 8.000 toneladas de combustible de un barco. Bueno, pues esto se ha hecho, se ha metido un barco, o sea, hay otro caso de un barco, pero un barco griego, creo que era, si no me equivoco, que se hundió, también en la costa africana, y los tripulantes fueron recogidos en los botes con unas bandejas de bocadillos envueltos en albal, las maletas de todos ellos, o sea, había habido un abandono... Dalma o Selma, algo así creo que se llamó el... Sí, no me acuerdo el nombre del barco, yo para los nombres eso soy muy hábil. Y entonces este barco, pues nada, pues se fue a pique por una explosión, dijeron, y resulta que los tripulantes habían tenido que hacerse sus bocadillos para 3 días perfectamente embalados, tal, iban todos con sus maletitas, tal, bueno, pues está bien claro que ahí hubo... En definitiva, que hubo un acuerdo para... A ver, vender el combustible y sacar el barco a la mar y hundirlo. Eso, hundirlo y bueno, y para todos los tripulantes hubo pues una compensación económica y al final hay todos, pero bueno, siempre todos están piratas. Ahí. Luego los seguros, que son los que investigan qué es lo que ha pasado también cuando ha habido un movimiento. Es muy difícil a veces investigar. Si es un barco, por ejemplo, muy grande, cargado de crudo, sí es cierto que al final las manchas tienen que aparecer. Pero hay barcos más pequeños, con otro tipo de mercancías, tal, que si lo haces desaparecer, pues supongo que a 4.000 metros nadie va a decir nada. Pero bueno, estos son anécdotas, claro. Yo creo que en el mundo de la mar también lo que conocemos todos un poco es eso, lo que queremos, ¿no? Pero estamos siempre dándole vueltas al mundo ese de la mar, de la novela. Sí, de la novela, del periódico, de la revista. El mundo de la mar, aunque tiene alguna cosa de estas, como Juan Tarrés lo ha explicado y ha novelado, ¿no? El mundo de la mar es un mundo, al final, totalmente laboral, sin mucha novela. Cada día menos, además, porque antiguamente pues, podías tener la novela de que los barcos tenían más averías, chupaban muchos más temporales porque no había forma de saber qué temporal venía por delante y había que te metías sin darte cuenta, casi. Hoy el mundo de la mar es un mundo muy profesional, bastante cualificado. Bastante cualificado. Digo bastante porque yo creo que en eso hemos perdido un poco de cualificación, no por la cualificación en sí de la gente que estudia aquí o en Inglaterra o en Alemania, sino porque, bueno, pues como en el mundo se ha globalizado, pues hoy en día se contratan tripulaciones no por su cualificación, sino por su costo. Y bueno, pues hemos surgido una invasión de personal de otros países, y no voy a decir nombres, pero de otros países que no tienen la cualificación ni la preparación de la gente que ha estudiado no voy a decir la escuela de Portugalete, porque ya opino que es la mejor del mundo, pero la gente no se lo va a creer. Sí, la náutica de Portugalete. Sí, pero bueno, pero sí es cierto que los europeos nos han desplazado bastante tripulaciones de conveniencia, que se llama. De alguna forma te has adelantado, Manu, a la pregunta, es un poco el futuro de la profesión. Hombre, la profesión, barcos cada día hay más, con lo cual hay más tripulaciones. Otra cosa es que en los países, diríamos, del primer mundo, pues cada vez haya menos marinos. Hay menos marinos porque, ya te digo, la globalización en parte nos está echando. Donde antes iba un barco que íbamos todos europeos, ¿no? Hoy en día pues puedes llevar un barco con un capitán, jefe de máquinas y primer oficial europeos y el resto pues vete a saber de dónde. E incluso dentro de los europeos pues tienes los países, diríamos, con más historia o historial marítimo, ¿no? Que tienen buenas escuelas de náutica, gente muy cualificada, buen profesorado, y tienes países europeos que han llegado hace 4 días al mundo de la mar,
pero han empezado a sacar, pues como es que hace con la multicopista, marinos. Sí, sí, Marinos, sin vocación. no sin vocación, igual tiene vocación, pero es que el marino hace falta que las escuelas tengan un historial y una cualificación y una preparación, los propios profesores, para impartir esas enseñanzas. Entonces, bueno, pues yo no sé, no voy a decir nombres, pero hay unos países por ahí donde están tirando marinos a fotocopia. No, pues tengo curiosidad, ¿cuáles son esos países? Pues ya hablaremos de ellos otro No, día. era para situarlos, seguramente serán Pues del son interior. países antiguamente de zona del este. Bien, sí. Antiguamente estaban en la órbita rusa. Países que, bueno, pues... Sí, Europa del Este. Sí, sí, están sacando cantidad de marinos y yo los veo casi todos los días, pues gente con una cualificación muy justa, muy justa. Tocan aparatos, saben tocar aparatitos. Ahora, lo que es la base de la ciencia y el saber coger en un momento dado cuando falla algo, un bolígrafo y un papel y hacerte los cálculos y todo eso a mano, eso no existe. O navegar por ¿cómo era? Con el sextante y las estrellas. Sí, como he llegado yo hasta aquí, con el sextante y las estrellas a las 4. O sea, GPS bien, ¿no? Sí, cuarto vaya, zas. Sí. Otro de los aspectos, los medios de comunicación, ¿cómo nos portamos con el tema de los asuntos marítimos? Pues hombre, yo conozco... Porque el mismo idioma no hablamos fijo. No, pero sí es cierto que, por ejemplo, tú ahora mismo me estás preguntando por cosas relativamente técnicas sin darle una pincelada de como dice un héroe, de lecturas, ¿no? Vale, sí. Sí hay cantidad de medios que cualquier tema marítimo lo enfocan desde el punto de eso, del pirata con el ojo tapado, la pata de palo. Eso hace bastante daño a la profesión nuestra. O sea, la profesión nuestra, al final, lo que tratamos es de no salir en los periódicos ni en las novelas. Sobre todo en las novelas rosas menos. Queremos ser una profesión, somos una profesión como cualquier otra. O sea, técnicos que sabemos hacer mejor o peor nuestro trabajo, que sabemos manejar unas embarcaciones, que tenemos igual alguna serie de connotaciones distintas de otra profesión, porque, bueno, por ejemplo, pues, generalmente en las profesiones que hay aquí en tierra, que yo también trabajo hoy en día en tierra, ¿no? Pues no tienes que comunicar a una persona en mitad del Atlántico, en mitad del Índico, que su mujer ha fallecido, que te han llamado por teléfono, te han llamado por radio desde su casa o desde la compañía, comunícale a fulano de tal que su mujer acaba de fallecer. Eso es una de las labores que un capitán pues tiene que asumir porque es la suya, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso sí te da un cierto puntito de diferencia, ¿no? En los barcos no hay médico, aunque todo el mundo piense que hay médico, excepto los barcos de pasaje. Sí. Entonces en los barcos hay accidentes, porque realmente el barco, la máquina de un barco es una factoría hermosa, con un motor impresionante y con mucha hay siniestralidad laboral. Hay siniestros, pero como cualquier sitio. Sí, o sea, sí. Pues, un señor se corta un dedo, se amputa un dedo, el otro... Entonces, todo eso se cura en el barco. ¿Quién cura? ¿El capitán? No, el que mejor lo sepa hacer. Vale. Si el capitán es el que menos le impresiona la sangre o dar unos puntos o hacer una arteria, pinzarla tal, pues el capitán. Pero si es el tercero, el tercero. Y eso que hablamos de barcos de mercantes, no hablamos de pesqueros, que bueno, ahí ya... Igual está más difícil, ¿no? Pero el pesquero también, ellos también tienen lesiones, se clavan anzuelos, ellos lo arreglan en el barco, ¿eh? O sea, tiene futuro la profesión. Sí. Vamos a decir que sí. No, tiene futuro optimista. Tiene futuro más que nada porque yo creo que a la larga estamos notando que algunas navieras están volviendo a contratar tripulaciones, diríamos, de más calidad y un poco más caras. Está claro que con el sueldo que se paga a un señor de Tanzania, pues un señor de Bilbao no vive. Entonces no puedes competir en eso. O sea, si a él le pagan X y tú necesitas 3X para poder vivir, pues le van a contratar a él. Ahora, quizá tu preparación, el mantenimiento del buque, los resultados finales del buque, quizás sean mejores. Quizá a la larga tienes menos problemas, pues tanto con las administraciones marítimas, porque hay una persona pues, que sabe igual tratar mejor con las administraciones. Entonces, todo eso parece que vemos, como dijo aquel, las hierbitas verdes al final del túnel, porque parece que vemos un poquitín como que puede haber otra vez una vuelta a tripulaciones de más consistencia. Además es que los estudiantes de aquí hacen sus prácticas en el Saltillo, eso ya da nivel, ¿eh? Eso ya da un nivel. Mira, don Gaspar Aspiazú, que fue capitán del Saltillo muchos años, catedrático, desgraciadamente ha fallecido hace muy poquito, y con 93 años, y ese hombre, pues entre otras cosas, nos dio no solamente las clases de cómo se hacían los barcos y de cómo se construían y cómo se cargaban,
Si además nos dio, para mí por lo menos, y para mucha gente que hemos comentado, fue un hombre que nos explicó un poquitín cómo debía ser el marino, a nivel personal, cómo debía ser. Un hombre, fue una institución en la Escuela Náutica y capitán del Saltillo. El capitán, ¿por qué todos los capitanes terminan en tierra? Hombre, algunos quedan en el agua. Muy pocos, ¿eh? Sí, los tiramos al agua y para los tiburones. Y además terminan en cargos que, bueno... Ya, no, pues... Ya sabemos. Hombre, vamos a ver, yo tengo familia, somos marinos prácticamente toda la familia, que acabó su carrera profesional en la mar. Antiguamente era más típico acabar la carrera profesional en la mar. Hoy en día, pues no sé, igual han surgido más oportunidades a veces, o hay circunstancias familiares que, bueno, pues que te incitan a quedarte en tierra. Si tú realmente no encuentras un sitio donde quedarte en tierra, vas a seguir en la mar, pero como en alguno, bueno, pues ha habido cierta facilidad, vamos a decir cierta facilidad para quedarse en tierra, pues hombre, muchos han optado o hemos optado por en un momento dado, con una cierta edad ya, tienes hijos, tienes tal, y dices, bueno, pues mira, yo me gusta mucho, a mí me sigue gustando mucho la mar, y la mar no lo digo siempre por farolear. Yo vengo de familia de marinos, a mí nadie me engañó para ir a la mar, ni fui a la mar por aquellas películas bonitas de barcos. Mi aita venía alguna vez a los 18 meses de haber marchado. Eso también se siente cuando los amigos iban a Salvames con su aita, pues tú te quedabas en casa sin aita. Sí. Entonces yo no fui engañado a la mar, yo fui sabiendo lo que era una profesión bonita, para mi forma de ver, y dura. Y entonces no llegué engañado y nunca me sentí engañado y he navegado muy a gusto toda la vida, muy a gusto. Pero, pues por unas circunstancias me quedé en tierra y tampoco reniego haberme quedado en tierra, ¿eh? Sigo en contacto con marinos, de hecho trabajo en el puerto con bastantes capitanes y bueno, pues a nivel de la Asociación Vizcaína de Capitanes también pues nos relacionamos, ¿no? Bastante, mucho. ¿Y la próxima vez que os veáis ya será en ese próximo congreso? No, que nos veamos los capitanes, los de la Asociación Vizcaína de Capitanes nos vamos a ver, pues este jueves tenemos reunión de junta. ¿Eso huele a comida? No, es que es a la tarde, y si me dices si huele a cena, sí. Entonces, y no, pero bueno, tenemos actividades, no sé, para este mes hay programado una excursión también a una ferrería que hay aquí, el Pobal. Donde se hacían tierra adentro. Sí, pero se hacían los clavos para los barcos de madera que se hacían en todo el Corte de la Ría. Entonces, aprovechando la circunstancia, pues vamos a ver la ferrería esa. Pero bueno, hay una serie de actividades lúdicas. Luego, aparte, hay una serie de actividades serias. O sea, en Vizcaya de Capitanes no solamente se dedica al tema lúdico. Presentamos cartas a distintas instancias, tanto nacionales como extranjeras, pues recordando la necesidad de mejorar en este punto, este otro punto, tal. O sea, digamos que es una asociación que está viva. La legislación, los convenios, la normativa, todo eso en el orden del día. Formamos parte de ISMA, que es la Asociación Mundial de Capitanes de la Marina Mercante, con la cual tenemos una relación cercana. De hecho, organizamos hace pocos años el Congreso Mundial de Capitanes de la Marina Mercante, lo hicimos en Bilbao. ¿Cómo tiene que bueno, ser? somos los bilbaínos para esas cosas. Pues enhorabuena por ese congreso que habéis terminado, que terminó la semana pasada en Felizmente viernes. Parece que terminado. Y con mucho éxito, pues eso, sobre todo a nivel de participación, a nivel de repercusión y sobre todo de profesionales que han acudido. Pues con gente como vosotros que seguís tocando el tema de la mar sin meternos en historias rosas y cosas de esas. Que nos gustaría, ¿eh? Sí, pero ya sabes que no debemos hacerlo. Yo creo que no es bueno, Hay que ser profesionales, hay que ¿verdad? ser un poquitín más profesional. Con suyo. gente como vosotros esto seguirá. Estas cosas lo que hay que hacer es hablarlas. El problema de la seguridad es que si no se habla, si se calla, vuelve a ocurrir. Lo que se habla y se le da vueltas, al final se llega a una solución. Y bueno, pues con el apoyo de gente como vosotros sí se puede llegar. Ha sido un placer tenerte con nosotros. A ver si la próxima vez es pronto podemos hablar un poquito de lo que es la formación, la carrera naval y bueno, pues fomentar también, yo qué sé, pues algún espíritu entre los jóvenes, que si lo ven muy difícil en tierra, pues bueno, puede ser una salida profesional. Explicárselo también, un poquitín, sí es bueno explicárselo. Muchas gracias, Yolanda. A lo dicho, gracias, capitán. Venga, Raúl. Feliz singladura, que suelen decir, ¿no? Bueno, eso espero. Ahora con la oscuridad daré un poquitín de luces para que por lo menos me vean a mí y iremos poco a poco para el puerto. Puerto de Bilbao. El puerto de Deusto. Si no lo digo de Deusto, muero. Bueno. Gracias también a todos ustedes. Mañana les esperamos. Ya saben que tienen aquí una nueva cita con nosotros en temas de actualidad. Hasta entonces, Gabón, buenas noches.